Nacional FM presenta La Vida de Colores con Annie Bon, un espacio donde cada palabra pinta de carga positiva tu vida. La vida de colores. Buenos días, bienvenidos. Una mañana, un tiempo más de La Vida de Colores. Primeramente agradecida con Dios por la oportunidad que tengo de compartir y de estar con personas maravillosas. Agradecidas con Nacional FM en compañía de la gran ninfa, para que los que sepan, que está en cabina. Y como ustedes saben, a mí me gusta comenzar siempre dando bienvenida, pero reconociendo y aplaudiendo a todos los que están presentes, porque tengo una cantidad de personas muy especiales. Y antes de comenzar voy a dar un fuerte aplauso, porque este día va a ser de mucha edificación. Así que para José Luis, para Gilma, para Julio, un fuerte aplauso. Bienvenidos a La Vida de Colores. Ajá, entonces preguntarán las que me están escuchando, ¿quiénes son estas personas con las que está hablando en esta mañana Annie Bon? Y bueno, son personas decididas, entregadas, apasionadas, y por eso están en este programa, para contagiarnos, para edificarnos y para contarnos un poco sobre ellos. Y vamos a comenzar un poco para que cada uno de ellos diga, se presente, porque yo creo que yo me quedaría corta. Así que voy a comenzar contigo, José Luis Rodríguez. No es el Puma, para que lo sepan, porque ya el otro día tuve al de Gypsy King, pero este no, este es José Luis Rodríguez. Se está riendo Ninfa. Ni el Puma ni juego fútbol. Okay, también, ni juega fútbol. ¿Quién es José Luis Rodríguez? Bueno, primero que todo, Annie, muchísimas gracias por recibirnos con esa energía tan bonita, tan maravillosa. Fíjate qué lindo la vida, porque qué lindo la vida en los colores de la vida, ¿verdad? Porque esta mañana, bueno, yo me levanté y yo dije, wow, hoy va a ser un día así como cool. Pero la energía de verdad, Annie, que nos estás transmitiendo es una cosa maravillosa. Y yo te respondo rapidito. Yo básicamente soy un ser humano que he encontrado y estoy en una parte de mi camino donde básicamente quiero servir. Y quiero servir a través de lo que hago. Y esa es la parte, eso es realmente José Luis Rodríguez. La otra parte, que es la identidad con la que nosotros nos movemos en este plano y en este mundo, ¿verdad? Es José Luis Rodríguez, es un productor, director de cine, de series. Ha trabajado por 30 años en el mundo audiovisual, trabaja en televisión, publicidad, ¿verdad? Y ahora en toda esta parte de lo que tiene que ver con ficción y documentales, ¿no? Para Panamá y también para fuera de Panamá también. Entonces, esa es la parte de la identidad. Él está siendo muy humilde, pero bueno, también uno madura en eso. Porque a la hora de la hora no es lo que hacemos, sino a quién servimos. A quién servimos. Y a la hora de la hora es eso. Pero sí me gustaría que echaras un poquitito de cuento. Yo tengo un sobrino que estudió dirección de cine en Sabana. En Sabana. Está recién trabajando y ¿cómo llegas a determinar, y para que me escuchen los papás, los tíos, los abuelos, que lo que tú quieres hacer en tu vida es estar atrás de una cámara, proyectar y contar historias? ¿Cómo tú llegas a sentir eso? Te estoy remontando pelado. O sea, vamos, para atrás. Total. Y rápidamente te lo resumo, para que veas cómo es la vida. Mi formación como bachiller, que en mi escuela secundaria, yo estaba, en teoría, según lo que dicta la sociedad y según lo que dicta lo que dictaba en ese momento el camino, yo estaba destinado a ser ingeniero electromecánico. ¿Ok? Wow. Porque toda mi formación secundaria fue en ingeniería. Wow. Yo estudié en el instituto, y a todos mis amigos, yo estudié muy orgullosamente en el Instituto Técnico Don Bosco. Y todos los que salimos graduados del Instituto Técnico Don Bosco, ¿verdad? Éramos en ese momento de 3 áreas, o mecánica, o electromecánica, o arte gráfica. Y yo salí de electromecánica. Entonces mis estudios tenían que ir hacia la Universidad Tecnológica. Solo que cuando yo salgo y me gradúo, que me costó, me costó bastante esfuerzo, porque de verdad es un colegio muy exigente en temas técnicos, en temas de matemáticas, muy, toda la parte técnica, ¿no? Y te preparan muy bien, ¿no? Cuando yo salgo,
yo digo, ok, yo voy para la Universidad Tecnológica, a mí me gustaría, obviamente estoy preparado, pienso yo, una buena base, pero hay algo adentro que me dice que por ahí no es. Y yo dentro de la escuela sí había notado que una de las cosas que mejor me salía en esa época era toda esta parte de comunicación. Cada vez que los profesores decían charla, yo levantaba la mano, voy para la charla. Y a mí, y bueno, todos ustedes me conocen, me encanta hablar hasta por los codos. Entonces yo hablaba y las charlas, yo era el que organizaba toda la cuestión. Cuando los concursos de oratoria, yo iba para el concurso de oratoria, todo. O sea, y la primera vez que en el colegio en Don Bosco se hizo un video para documentar una feria técnica, yo fui el que hice el video. Y cuando yo salgo, yo dije, yo tengo una buena base, a mí me gusta la electromecánica, me gusta toda la cuestión, pero yo siento que por ahí no es. Y ahí comencé a tocar rápidamente base y dije, yo creo que voy a ir hacia algo que tenga que ver con... Y yo decía, yo siento que tengo la capacidad y a mí me gusta, y en ese momento me gustaba mucho la televisión. Claro, era el dispositivo del momento, claro. Entonces yo decía, yo quisiera hacer algo que tenga que ver con televisión. Y vino el tema, estábamos en ese momento obviamente en ese momento en una coyuntura histórica, que era todo el tema de la dictadura, todo el tema de la represión que nosotros sufrimos como sociedad, ¿verdad? Momentos muy difíciles, no voy a entrar en detalles, momentos muy difíciles económicos, no había dinero, no había oportunidades, yo comencé a tocar la puerta. Cuando intenté entrar a la Universidad Nacional me dijeron, lastimosamente, lo más cercano era Facultad de Comunicación Social. Cuando intento entrar, me dicen, para usted poder entrar aquí, como usted tiene un título de bachiller industrial, ¿verdad? Usted tendría que volver a hacer nuevamente toda la secundaria, los últimos 3 años, para sacar un título que sea compatible con la parte de comunicación social, en ciencias, letras, lo que sea. Y o sea, yo no como voy a volver a repetir toda la cuestión. Y ahí comencé a tocar puertas rapidito, becas, toda cuestión, cualquier oportunidad que yo veía para tratar de estudiar, y la verdad, y quiero decirlo honestamente, no tenía los recursos tampoco para ir a una universidad privada. Mi madre, a duras penas, podíamos avanzar en la vida, ¿verdad? Estábamos ahí como en el día a día, ¿no? Apretadillos, como se dice. Y llegó un momento y un punto de quiebre donde yo dije, no puede ser, me voy a quedar sin estudiar. No puede ser. Yo estoy tocando la puerta y nada se abría. Y en ese momento el único trabajo que yo pude conseguir fue cuidando 2 viejitos de la tercera edad. Wow. Uno de 84 y uno de 85. ¿Ok? Y yo ganaba al mes $45, que era lo que me podían pagar los viejitos de su jubilación para yo poderlos cuidar. Yo barría, trapeaba, limpiaba, lavaba la ropa, los llevaba al médico, les daba de comer, les preparaba la comida, tomé un curso en la Caja del Seguro Social y tomé un curso para aprender a cocinar los alimentos para la tercera edad. Aquí hay una película y no nos estamos dando cuenta. Sí, y lo estoy resumiendo rapidito, claro. Y lo estoy resumiendo. Vino la invasión, yo estaba con ellos, y cuando en ese año de la invasión, antes, en enero, yo recuerdo un momento era un momento un momento de una escena así súper personal, porque nosotros habíamos perdido nuestra casa. Mi mamá y yo, mi mamá con su gran esfuerzo que hizo, nos fuimos a vivir a Pacora, a un lugar que se llamaba Tataré, y con 3 meses la casa nueva de estar, se nos inundó toda la casa, se inundó el río se desbordó, y mi mamá y yo nada más quedamos con lo que teníamos puesto a orilla de la calle. Nos rescataron la gente, los bomberos, y quedamos así sin nada. Y un padrino que yo tengo, que ha sido como mi papá en la vida, nos dio la oportunidad de ir a vivir a una casa que él tenía. No había agua potable, el agua la agarrábamos de la lluvia, toda la cuestión, en fin, una situación así muy compleja. Y yo recuerdo, y aquí viene el punto de quiebre con el que quiero cerrar, recuerdo que una mañana mi mamá y yo nos levantábamos a las 3:30 de la mañana, nos bañábamos con agua que tibiábamos, agua de lluvia que recogíamos, la tibiábamos y con eso nos bañamos y salíamos a trabajar. Yo hacía cuidar los viejitos y ella hacía una fábrica que cortaba hilos, ¿no? Ganaba 25 centavos por cada pieza que cortaba todos los hilos, ¿no? Y yo lo que hacía era que salía a la carretera interamericana, en esa época no estaba esa área tan desarrollada, en Mañanitas, y yo cuando veía el bus que venía allá en la esquina, en medio de ese túnel negro oscuro de toda la calle, de las 3, 4:30, yo le decía a ella que saliera para que no se serenara. Y yo recuerdo una mañana que estábamos allí y yo estaba hacia la orilla y yo dije, caramba, me voy a quedar sin estudiar. No puede ser
que toda la vida yo me voy a quedar en esta etapa. Yo he tocado todas las puertas, he buscado oportunidad para estudiar, no. Y yo miré al cielo en ese momento, miré a mi mamá que estaba allá en el portal a lo lejos, y miré al cielo y dije, hice el mejor trato que un ser humano puede hacer en la vida. Miré al cielo y dije, Dios, dame la oportunidad de estudiar. Yo solo te pido una cosa, que me des la oportunidad de estudiar. Y le dije, si tú me das la oportunidad de estudiar, yo a cambio te prometo que siempre voy a utilizar mi trabajo para hacer el bien. ¡Wow! ¡Wow! Tremenda. ¡Aplausos! Yo estoy aquí. Definitivamente. La conclusión de la serie, Victoria. y la conclusión de la serie es, La conclusión de la serie. del episodio de la temporada, la conclusión de la temporada es, 1 semana, 2 semanas después, yo estoy en casa de los viejitos, barriendo el piso, limpiando, trapeando, y saqué un periódico. Yo siempre le ponía periódicos con una vacía porque había goteras. Y si ellos, como ellos se quedaban solo en la noche, cuando ya yo me iba, yo decía, para que no se vayan a resbalar, que la gotera caiga en el envase, y en la mañana yo quitaba los envases y los botaba. Y yo barriendo, se me había quedado un periódico debajo de la cama, un pedazo de periódico. Y cuando yo hago así, lo saco, y el periódico estaba arriba y decía Cine Televisión. Y yo vengo y abro el periódico, y cuando abro el periódico dice, Escuela Internacional de Cine y Televisión ofrece 2 becas para estudiar cine y televisión en Cuba. Yo fui uno de los que me gané la beca. Wow. No es. ¡Dios! O sea, en verdad hay que hacer un documental de eso. Hay que hacer un documental, hay que hacer una película. Porque trasciende, o sea, yo me sentí, tú estabas hablando y ya yo estaba transportada, pero hay señales. Hay señales, mi alma. Tú hay estás señales. viviendo señales de transformación, de no quedarte donde estás. Y qué bueno que tuve este tiempo para poder preguntártelo, porque como te Y gracias. comentaba, y siempre me pasa, porque cuando terminamos el programa siempre me dicen, es que, oye, me estoy acordando de algo que no me acordaba. Oye, no, compartí algo que se me había olvidado. Qué profundidad, qué trascendencia, qué historia de vida que nos compartes hoy, José Luis. Me encanta que hayas podido tener esa oportunidad de expresarlo, porque creo que aquí nadie, estábamos todos como viendo una película de Hollywood y que wow, ¿qué viene ahora? Pero de eso se trata, de poder compartir, de poder decirle a la gente si se puede, observa, hay señales, pero nunca desmayar, porque la vida es de colores. La vida de colores. Gracias por ese No, y testimonio. gracias, No sabía gracias. que venía todo eso, pero wow. Normalmente los seres humanos, y por eso hablé de quién es, cuando me dijiste, ¿quién es José Luis? Bueno, hay dos José Luises. El exactamente. José Luis que está comprometido con su ser, y el José Luis que ve la gente. ¿Ves? Igual que Gilma, igual que la Ani, igual que Julio, que ve la gente. Claro. Y yo creo que lo más hermoso de vivir, Ani, es que en el camino tú entiendas que realmente a lo que viniste en este plano fue a recordar quién realmente eres. Claro. Así mismo es. Profundo. Señora Gilma, cuénteme. Bueno, Usted. figúrate tú que, Ajá. que la vida siempre es como un despertar en un momento determinado a tus propias realidades. Y tuve la oportunidad, antes de entrar a esta sala de transmisión, de recordar casualmente un poquito mi vida desde muy niña hasta acá con Julio, y no sabía que venía eso, pero es como te digo, ¿no? Las señales. Yo creo que yo me puedo definir como un ser humano consciente de su vida desde etapas pero muy muy tempranas, y quiero decirlo, que recuerdo que una vez un primo mío me preguntó ¿qué edad tú tienes? Y yo le dije 1 año, y yo recuerdo eso. Recuerdo también que tenía 2 años y bueno, soy oriunda de Agua Dulce. Me crié en los primeros años en el Ingenio Santa Rosa, donde mi papá trabajaba con la familia del Valle. Wow. Y tuve unas experiencias muy sensibles de cómo era la vida de las personas que trabajaban en los cañaverales. Tuve la oportunidad de desconocer a edad muy temprana cosas como, por ejemplo, ellos le decían allá los cholos, que eran los que portaban la caña. Una noche hubo mucho alboroto
mi padre sale y cuando regresa me dice, no, es que un cholo se quedó dormido arriba, borrachos arriba, porque claro, el tema del corte de caña y todas esas cosas es una cosa terrible, y tomaban hasta emborracharse. Y dice, no, es que se quedó arriba de una paca y echaron la paca en la grúa, y cuando se dieron cuenta que estaba saliendo hueso y sangre, pues era él el que estaba. Eso me marcó muchísimo. Pero marcó también, yo creo que dos cosas me marcaron muchísimo a mí en mi vida. Cuando yo nací, y esta historia la escuché durante toda mi infancia muchísimas veces, mi padre le pagó al sacristán de la iglesia 25 centavos, que en aquel momento, no sé cuánto podrían ser, quizás $20. Ajá. Yo he cumplido ya 80 años. Entonces, en aquella época le pagó 25 centavos para que en la noche que yo nací, en la madrugada, él doblara las campanas del pueblo. Entonces, yo siempre supe, porque me decía mucha gente, cuando tú naciste, las campanas doblaron por ti. Tú tienes que ser una persona muy importante en tu vida. Wow. Tú te imaginas, pero para mí fue un compromiso tan grande. Y la segunda cosa que me marcó, creo que tenía 2 años y medio, el doctor Arnulfo Arias llegó a visitar a los del Valle y bueno, mi papá era capataz, pasó por ahí, lo saludó, yo salí y no recuerdo cuál era el tema. Podrías tener 2 años quizás, si acaso. Y no sé qué le dije, no sabía quién era este personaje, te figuras, ¿no? A esa edad. Y algo que yo dije, y el doctor Arias se volteó a mi papá y le dice, oye, ¿quién es esta niña? Dice, esa es mi hija. Dice, tienes que tener mucho cuidado con esa cabecita, es una niña muy inteligente, tienes que cuidarla porque esa niña tiene que ser algo muy importante. Wow. La segunda cosa que me marcó, y lo que yo le estaba diciendo a Julio, creo que he sido una persona que he estado consciente de que toda respuesta está dentro de uno, el individuo. Y le decía, la gente está tan pendiente de lo que el otro siente, de lo que el otro piensa, de las necesidades de los demás, y buscando afuera lo que realmente es su respuesta. Y le hablaba de que yo, no sé por qué, fui consciente de lo que es el cerebro de los seres humanos, que tiene tantas áreas para desarrollar. Entonces yo lo hice casi como por una situación particular, personal. Comencé a pensar que cómo podía la gente cantar. Bueno, me fijé en lo que era la flauta, se abre y se sale, y comencé a cantar, actuar de ese pueblo donde nací. Las maestras siempre fueron, yo fui como especie de la hija de las maestras, y en las veladas que se hacían en el interior, que eran riquísimas, una cosa maravillosa, pues de 12 puntos, pues yo a lo mejor salía en 6, y siempre fui muy motivada por las maestras, por los profesores. Y un momento dado yo pertenecía al coro de la escuela, cantaba y era oradora, qué sé yo. Entonces, para la graduación de tercer año en Aguadulce, fue el coro del Instituto Nacional, y mi mamá se acerca al profesor Luis Vergara y le dice, profesor, mi hija canta, yo quisiera ver si ella puede desarrollar esas habilidades. Me dice, bueno, para eso tendría que irse para la capital. Y yo doy el coro es del Instituto Nacional. Pues mis padres hicieron todo tipo de sacrificios para venirse para Panamá, lo cual le agradezco infinitamente. Y estuve pues por primera vez en Panamá, en el Instituto Nacional. Salió del pueblo y llegó a la ciudad. Estuve y ahí desarrollé toda una serie de otras habilidades. Estuve en el coro. Le decía a Julio que soy fundadora del Teatro Estudiantil Panameño. Hice actuación con el maestro, el eximio poeta Miguel Moreno. También hice poesía. Cuando estuve en la universidad, después entré. No pude terminar en el Instituto Nacional porque los actos del 9 de enero le dieron a mi mamá hizo que ella, la reacción de ella fuera, te voy a sacar del Instituto Nacional, esos muchachos revoltosos, qué sé yo, tanta cosa. Bueno, pero sin embargo mi graduación fue
en el colegio que estuve, la graduación se hizo en el aula máxima del Instituto Nacional, lo cual para mí fue una cosa muy importante porque yo tuve una nostalgia muy grande de no haber seguido en el instituto que para mí era el nido de águilas, donde tantas cosas maravillosas tiene la historia de nuestro país, una referencia extraordinaria. Posteriormente, pues, ya cuando estudié psicología, siempre estuve muchas inquietudes en el tema de la conducta humana, de cómo se conducía la gente, estas conductas que le hacían daño a los demás, que perjudicaban a los demás, que le hacían efecto. Esto para mí siempre fue una inquietud muy grande. Y esa conciencia, como dice José Luis, de servicio, de ver siempre qué podíamos hacer por los demás. Y yo pensé que la psicología pudiera ser algo importante. Sin embargo, mi papá siempre estuvo con el tema de que tu cabeza y tu inteligencia y tu capacidad puede ser para otras cosas. Mi mamá quería que yo fuera médico, mi papá quería que fuera abogada. Entonces, cuando me casé, hice un impasse y posteriormente entonces comencé a estudiar Derecho hasta este momento. Pero estuve también incursiones en el teatro, tengo un segundo puesto también en teatro, una obra que se llamó La Impostora, en 3 actos, así que estuve en canto, en poesía, en teatro, hice, también participé en Espíritu de Navidad de Charles Dickens, hice el personaje de la Navidad pasada, y en pintura también. Estuve Dios mío, pero que me están dejando poquitita aquí. Mis maestros fueron Adriano Herrera Barría, que fue mi gran mentor, porque la Universidad Católica estaba allí en el Parque Catedral, y allí quedaba, ahora donde es el Museo Interoceánico, quedaba ahí la Escuela de Artes Plásticas en el piso superior. Juan Manuel Cedeño también, el maestro Sinclair también, tuve la oportunidad de hacerlo. De manera que he incursionado en todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver en el arte. En el arte, claro. Pero cuando estudio Derecho y voy incursionando en lo que es el ejercicio de esta profesión, me voy dando cuenta de ese entretejer de lo que uno busca como justicia y lo que es la realidad, esas disparidades que hay. Cuando estaba estudiando Derecho, y esta es una anécdota bien importante, uno de mis profesores nos lleva a visitar el hospital psiquiátrico. Y esta persona que te dije que era consciente y observante, una mente sumamente inquisidora, a medida que nos fueron llevando, yo vi observando la precariedad de los recursos, el estado en que estaban estas personas, que era de verdad, vimos pacientes que estaban en los ESPRIDE sin colchón, estaban en el piso sangrantes, incluso encontramos a una persona que estaba con candado en una celda, y el candado estaba tan corroído que digo yo, esto tiene que haberse dejado de abrir. Entonces me dijo, sí, es que lo lavan con manguera, porque es una persona muy agresiva, qué sé yo. Esto lo llevo, hago una especie de recuento de lo que vi, y fui al programa de Don Plin. Ari de Casa, cuando oye aquello me llama, porque aquello fue conmovedor, porque yo cogí de la mano al lector, ya tú sabes, porque el que escribía teatro, casi hice como una presentación teatral muy conmovedora de todo lo que yo vi. Entonces, Don Plin dice, cuando terminé, dice, si usted hubiera visto las caras de las personas de los que estamos aquí, estamos realmente impresionados de lo que usted nos está diciendo. Aquella fue la primera transformación de lo que era entonces el Hospital Psiquiátrico Nacional, que era un depósito de seres humanos. Ay, Dios mío. Bueno, te imaginas, ¿no? Qué doloroso. Aquello fue una cosa... Voy a tener que cortarle porque si no me va a alcanzar el tiempo. Esto está muy profundo. Está profundo. Yo no me imaginé que tanta... Bueno, Julio, a ver, después del dique, aquí y acá. Bueno, Wow. aquí escuchando, Pero quiero contar algo al que nos está escuchando. Ajá. Los dos testimonios de vida tienen algo en común: servir.
empatía. No prima yo, sino el otro, cómo aporto, cómo ayudo. Y eso es algo que tenemos que rescatar y tenemos que despertar para que todo el mundo tenga una sensibilidad por el prójimo. Porque no nos podemos quedar nada más en el yo, que es lo que ha traído como consecuencia para mí todo el avance tecnológico, influencer, redder, que son buenas, pero que destacan solamente una superficie, no llegan a profundizar. Eso es mi opinión. Julio Chamorro. Bueno, primero que todo, gracias por tenernos acá, de verdad, para nosotros es un placer poder no solamente hablar del producto que tenemos, del mensaje que estamos trayendo con esta película, sino también hablar un poquito de nosotros mismos. Qué bonitas estas dos historias heroicas, ¿no? De estos dos personajes que yo admiro muchísimo. Un vinito. Sí, bueno, no sé si mi vida sea tan heroica, pero simplemente fui alguien que trató de escapar de muchas situaciones por medio del arte, toda mi vida. Puedo hablar mucho de mi infancia, un poco de mi infancia, sí, viví siempre con mi mamá y mi hermana menor. Mi mamá divorciada de mi padre, luego casada con el papá de mi hermana, un señor pues que hizo de mi vida un infiernito en algunos años. Fui maltratado, pues. ¿Por qué no decirlo? Eso libera mucho y es parte también de lo que me conecta con la película. Pues luego, en un periodo de 7 años, desde mis 16 a 23, perdí a mi padrino, que era como mi segundo padre y benefactor. Mi padre se fue a vivir el sueño americano y mi madre falleció, entonces quedé como que en el aire, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Pero como desde los 15 años me dediqué a la música y a facturar con ella, para tratar de liberar un poco las cargas de mi madre, pues lo utilicé para seguir estudiando, estudié arquitectura y al final me di cuenta que era como prácticamente una misión de vida, hacer arte, ¿no? Hacer feliz a la gente, darle música, entretenimiento. Luego me di cuenta que tenía alguna habilidad histriónica y seguí el teatro también, sobre todo el teatro musical, que unía las dos facetas que más me gustaban. Hice un poquito de deporte, pero eso fue hace mucho tiempo. Ya no se nota. No, ya no se nota. Un poquito de fútbol. Un poquito de fútbol hace años atrás. Pero sí, después de un tiempo, creo que mi despertar llegó un poco lejos, más adulto, cuando me di cuenta que el arte era no solamente algo que me apasionaba y me hacía liberarme de mis traumas y mis cargas, sino también era un instrumento para realizar algunas otras cosas, ¿no? Hablaba también con la señora Gilma que me gusta tocar para los viejitos en los asilos. Primero empecé con los asilos privados por algunas amistades que me decían, ahí tocan para el cumpleaños de mi abuelita, no sé qué, y comencé a ver las necesidades de estas personas, pero cuando me pregunté, ok, si aquí es así y estamos hablando de gente pudiente para arriba, ¿qué pasa abajo, no? Entonces comencé a investigar sobre otro y entonces me di cuenta que habían asilos donde habían viejitos que realmente rescataban literalmente de la calle como si fueran animalitos abandonados, pues. Y eso me tocó mucho y entonces eso es algo que en los años he hecho consecuentemente. Y también en la parte histriónica, con José Luis me di cuenta que también tenía que pues utilizar esto para hacer docencia, para dejar mensajes. Y últimamente he estado como eligiendo mis trabajos dependiendo de eso. No sé, ¡belleza! Como que, ok, ¿esto qué me aporta a mí? ¿Me aporta a mí un nombre o me aporta a mí un mensaje? Ajá. Y entonces, por ejemplo, señales es algo que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de señales porque estamos aquí reunidos en esta conversación de mañana, muy inspirados porque estoy compartiendo con 3 personas maravillosas que tienen cada uno en su tiempo, en su época, en su momento, una historia de vida que se une para hacer sinergia y poder trabajar para la humanidad al servicio de dejar mensajes positivos, de reflexión y de transformación para el país, para la vida, y creo que a eso estamos llamados todos. Entonces, estas 3 personas nos van a contar un poquito sobre una película que es 100% panameña, creada, producida, dirigida, actuada aquí por
por panameños y así que yo le dejo un poquito qué inspiró esta película que se llama Señales, para que nos cuenten. Ajá. Rapidito, Ani. Señales nace un día que yo me levanto, en la mañana, enciendo el televisor, veo que en el noticiero están comentando un caso sobre femicidio. En ese mismo noticiero, 3 noticias más adelante, otra vez otro caso de femicidio y en esa misma semana otro más. Y yo dentro de esa complicidad interna que uno tiene, ¿verdad? Y ayer contaba también en otro programa también de radio, surgió en mí una inquietud y dije, déjame ver qué puedo hacer para tratar de elevar esta temática a los primeros lugares de atención para tratar de hablar abiertamente. Y cuento lo mismo que conté ayer, lo que no sabía es que esto me iba a tomar 5 años. Desde ese momento hasta hoy han pasado 5 años. Señales es una película que habla sobre las señales que están antes de que se cometa o que se dan antes de que se cometa un acto de femicidio. Okay. Las señales que no necesariamente podemos identificar claramente porque están tan integradas a las conductas sociales que difícilmente podemos identificar y mucho menos cuando no estamos conectados con esa conciencia. Entonces, esta película es una película que trata de hacer docencia, que trata de trabajar en esa línea, que trata de generar despertar para la sociedad. Creo que tengo aquí a el manipulador. Es correcto. Que el papel de Julio. Sí. Ajá. Cuéntame un poquito sobre esa experiencia. Bueno, lo que aportas a la historia. Que es de la vida real. Inspirada en hechos reales, gracias a un trabajo que hicimos con Fundagénero, a través por casi 3 años, antes de comenzar a producir la película, con la doctora tuvimos la posibilidad de poder generar información. La doctora nos permitió acceder a documentación, libros, estudios que nos permitieron entender, obviamente, ¿verdad? Entrevistas que nos permitieron entender pero mejor esta dinámica, porque nosotros somos cineastas, pero no especialistas en la temática. Entonces la Fundagénero ha sido nuestra mano derecha en conducirnos a través de esa especialidad, en podernos decir, ok, José Luis, ¿ustedes quieren hablar de este tema? Perfecto, para poder hablar de este tema hay que estudiar. Y Un reto. Y la doctora se convirtió en la mejor profesora de máster que puedes tener para poder entender una dinámica. ¡Qué belleza! Entonces tú entendiendo esta dinámica, te llaman para el papel y tú tienes un papel protagónico importante dentro de la película. Sí. Háblanos sobre ese... La cuestión del casting, ahora conversamos, eso fue bien interesante. Pero sí, la verdad es que en la película yo he decidido ser prácticamente una ofrenda para que todos vean, o sea, me vean como el antagonista, pero es también un compromiso que tengo con la mujer, porque, bueno, como sabes, toda mi vida he estado con una mujer al lado, o sea, mi mamá, mi hermana, las 2 madres de mis hijas y niñas, mujeres las 2. Entonces, para mí es un compromiso pues dar estos mensajes porque, como ya sabes, mi mamá pasó por esto y sí fue muy complicado detectar las señales que había en este señor. Y el personaje que yo protagonizo está basado y construido exactamente en lo que yo recuerdo de mi padrastro. ¡Wow! Sí, o sea, que fue un trabajo y obviamente también dirigido por el gran José Luis Rodríguez, que fue como que ya matizando lo último, ¿no? Yo no quiero contar mucho porque ustedes tienen que ir a ver la película. O sea, nosotros no queremos aquí echarles todo el cuento, pero sí despertarles lo que vamos a ver, lo que vamos a sentir, porque uno siente, uno escucha, uno ve, uno se mete en eso es lo que hace la maravilla del cine, de poder que tú te vuelvas esa mujer, o tú te vuelvas ese hombre, o tú observes a ese papá o ese malo o sea, esto es esta es la belleza del cine, cómo nos podemos transportar. Yo la verdad es que en muchas ocasiones uno peca por desconocer, porque uno no vive las otras realidades de otras personas y quizás uno da por sentado y eso es una de las cosas que pasa con la vida, que tú como viviste piensas que todo el mundo vive. Tengo mi papá y mi mamá todavía están juntos, nunca hubo una pelea, o sea, para Gracias mí a Dios. no. También tengo una amiga que tuvo temas de suicidio y me dice que tú siempre ves todo tan bonito. Yo dije,
Es que yo no De puedo colores. otra cosa, yo lo veo de colores. La vida de De O sea, y no colores. significa que no haya tenido momentos duros, Claro. pero sí, quizás un entorno familiar bastante equilibrado, ¿no? Con sus altas y sus bajas. Pero lo importante de esto es que a todos los que nos están escuchando deben ir al cine. Y quiero hablar sobre esto porque hay que motivar, apoyar este tipo de documento, de película, que realmente con mucho esfuerzo ustedes están escogiendo estos personajes que se han desnudado aquí en La Vida de Colores para poder transmitirles la importancia de la observación. Cada uno de ustedes observó, vivió diferentes cosas, pero esta película nos va a permitir observar quizás algo que no estamos viendo, quizás algo que una amiga está pasando y que no tenemos cómo verlo, pero van a haber señales que nos van a ayudar a determinarlo. Así que lo importante de esta película, a todos los que nos escuchan, es que tenemos una herramienta para prevenir los femicidios. El extremo de la violencia, que Sí. es el femicidio. Que es el femicidio, el extremo de la Es que esta violencia. película es prácticamente un manual de prevención. exacto. Exactamente, es una Y- herramienta de docencia muy de importante. docencia. Yo quiero que me puntualicen algunos puntos que han estado en sus redes. Por favor, quiero que digas las redes de la productora. Claro, claro, Ajá. sí. Las redes nos pueden seguir en Instagram, que es donde estamos publicando todo el material, Ajá. @vivo, VIVO, films de película, FILMS, Panamá, PTY, perdón, PTY, @vivofilms, PTY. ¿Qué le quieres decir a la audiencia? Que vayan a ver la película, que la compartan, que vayan al cine. Miren, es importante porque cuando me reuní con José Luis, es un tema que una película local le permitan darle un espacio en el cine. Para que sepan, hay que ayudar al talento, hay que ayudar al esfuerzo. Mi sobrino también estudió dirección de cine, hay que ayudar desde ya. Sí. A mi sobrino Fercho, saludos. Y importante que apoyemos asistiendo y motivando a que todo el mundo, la familia, la amiga, el abuelo, todo el mundo vea lo que quizás nadie ha mostrado de lo que pasa. Entonces quiero que motives un poco de cuándo a cuándo, dónde puedo comprar tiquetes, si va a haber con esa parte. Ajá. La película se estrena al público el próximo 27 de agosto, jueves 27 de agosto, sala de cine Cinépolis. Ok, vamos a estar en Cinépolis. Las preventas comienzan desde una semana antes. Cuando ya la película esté publicada, se pueden meter ahí a las plataformas de Cinépolis a reservar y a comprar su ticket de entrada. Y básicamente, Ani, yo lo que quisiera decirle al público es que cuando vean la película, hagamos todo el ejercicio de observar lo que tú acabas de decir. La película hace énfasis muy puntualmente en cómo observan los personajes que están dentro de esa película, cómo hablan los personajes que están dentro de esa película, qué dicen, cómo se mueven, cómo observa un personaje al otro. ¿Por qué? Porque en el día a día nosotros sí damos las señales. Lo que pasa es que no las podemos identificar. Y no las desciframos. Y las desciframos porque estamos tan entretenidos en tanta cosa, en tanto ruido, que no nos damos cuenta. Y yo quiero nada más concluir diciendo que cuando tú estás conectado con esa conciencia superior te permite identificar esas señales, porque cuando tú entras en una situación de peligro, siempre hay una voz que te habla internamente. Y esa voz que te habla internamente te hace automáticamente conectar con esa observación. Tú sabes que ahí hay algo, no sabes qué es, pero tú sientes que ahí hay algo. Claro. Siempre en una situación de riesgo y de peligro y de abuso y de violencia, siempre hay alguien que se da cuenta. Y es la decisión de poder ayudar o de poderte quedar como espectador hasta que el momento final llegue. Entonces la película habla de eso, habla mucho de todas esas señales. Y yo quisiera de verdad que todos, yo estoy segurísimo, Ani, que cuando la gente esté viendo la película y esté observando, van a ver imágenes y van a ver actos y van a ver miradas que digan, yo vi esa mirada, yo vi lo que dijo, yo escuché eso antes. Claro, y eso es importante, ¿no? Claro que sí. Ay, sí.
Doctora, Bueno, yo quisiera darle unos minutos, así, rapidito, sí, para poder, usted que ha estudiado todo este tema del ser y de la mente, algún mensaje puntual que quiera darnos a los que nos están escuchando, antes de finalizar. Fundagénero es una organización para la capacitación, dictamos seminarios, talleres para empoderamiento de mujeres, para que aprendan casualmente a descifrar las señales, a verlas, a visibilizarlas, y que no los vean esta conducta normalizadamente, que es que lo que hace la película es llevar de la mano, a través de toda la trama que se desarrolla hasta el final, a ver precisamente, a poder ver las señales, decodificarlas. Y por eso Fundagénero, yo como presidenta, decidimos apoyar el proyecto de José Luis, porque es una herramienta que puede llegar a muchísima gente. Pero yo creo que eso tiene que darse desde el colegio. Sí, bueno, es que lo que pasa es que... Porque a la hora de la hora... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que motivar al Ministerio de Educación y a todas las autoridades que tienen que ver con esta cadena de la violencia, para evitar precisamente que llegue al extremo que es el femicidio. Y aquí hablamos también del tema de los brazaletes electrónicos que nunca llegan, para evitar la muerte de mujeres. Pero yo quiero invitar a las familias a que las madres y los padres vayan con sus hijos, porque lo que acabas de decir, nosotros no tenemos espacio de docencia, incluso hasta decimos, pero ¿por qué vamos a despertar en los niños esa situación de la violencia? Y lo mismo cuando estamos con el tema de la educación sexual, no, porque lo vamos a despertar, le vamos a quitar su inocencia, no. Lo que vamos a hacer es que desde la adolescencia y de las edades más tempranas, ojalá, las niñas particularmente aprendan a identificar cuáles son las conductas que no se deben normalizar y que son un mito dentro de la sociedad. Todos los hombres gritan, todos los hombres toman, los hombres se impacientan. No, esas no son conductas que nosotros podemos identificar como conductas que nosotros vamos a aceptar como normalizadas y que constituyen temas de control, de manipulación, de dominio, y que van a ver cómo poco a poco dentro de la película también se da la identificación de cómo el ofensor, el agresor, va encapsulando a esta mujer y la va limitando en su espacio. ¡Malo! Solamente para que él sea el centro de la vida de ella. Entonces, claro, todas aquellas voces que pudieran estar identificando que hay conductas de violencia, resulta que él poco a poco las va eliminando, y entonces queda ella en este mundo en donde depende exclusivamente de él, exigiéndole todo para él y él dando nada. Porque esa es la dualidad que se da con el narcisista. Exige todo y no da nada. ¿Por qué tenemos tantos narcisistas? Y yo antes de que Ninfa me mate, ya me tengo que ir. Pero ¿por qué tenemos tantos narcisistas? ¿Por qué hay tanto narcisismo? ¿Por qué existe tanto? Poca humanidad, no sé. Bueno, yo tengo que decir que mucha pena que quien forma el narcisista es la mujer, es la madre. Sí, eso una vez lo escuché. Porque permite, claro, que en el medio donde se está desenvolviendo estas criaturas se den conductas de violencia que internalizan y las normalizan. El niño que ve y se mueve en un ambiente de maltrato va a internalizar esa conducta como si fuera normal y la va a repetir. Y la niña que ve cómo la madre se somete y se controla y que al entorno de ella solamente está lo que el padre está, en este caso el esposo de ella, le va dictando, entonces aprende conductas de sometimiento. Entonces son conductas aprendidas hasta de 3, 4 generaciones hasta tal. El maltrato es una conducta aprendida, y lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es donde se están dando tantas casos que nos están realmente preocupando enormemente, de que cada día hay más casos de violencia y perpetrados de manera más atroz, con mayores situaciones que nos son preocupantes, donde no hay respeto para nada de la vida humana, de la dignidad humana. Lo que tenemos que estar pendientes es de que tenemos que buscar ayuda, hacer docencia para que esto no se repita de generación en
en generación, romper el ciclo. Romper el ciclo. Ese es y eso Bueno, es lo que la yo ya pregunta. me están haciendo señas de todos los colores, pero yo sigo haciéndome la loca. No, invitamos a todas las familias a que Para vengan a ver finalizar, señales. sí, invitarlos. José Luis, repite tus redes y repite también la fecha que arranca. ¿Hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta cuando usted, escuche esto, Importante. La primera van semana. a estar una semana, La pero primera semana es muy dependerá de importante. ustedes que logremos estar un mes, 2 meses, Sí. y lo podemos lograr si todos asistimos al cine y vemos la película. Porque vamos a estar en ¿qué? Cinépolis. Cinépolis, correcto. Ajá, Cinépolis, ajá, para cerrar. 27 de agosto, 27. Cinépolis. Por favor, sigan nuestras redes, @VivoFilmsPty, @VivoFilmsPty. Ahí vamos a estar colocando también información sobre el lanzamiento, sobre las tandas, que es importante también, ¿verdad? Y apóyennos no por apoyar, apóyennos porque de verdad es un esfuerzo que hemos hecho con Dense mucho. la oportunidad de Demos la aprender, oportunidad. por amor a Dios. Nosotros ya Sí, hemos no. hecho la primera parte de ayudar. Ahora necesitamos del público que nos Exacto. permita seguir ayudando a Y más que la gente. disfruten porque es una muy buena película Sí. y que la primera semana es súper importante. No lo dejen para después. No, yo después la veo. No, la primera semana es importante La primera porque si semana. no, Ok. la película no demora en el cine. Me la voy Es a así. pasar la primera semana. Así. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un programa espectacular. Gracias a Nacional FM, a Ninfa que ha estado hoy acompañándonos. Este programa se repite el martes a las 2 de la tarde por Nacional FM y luego lo podrán ver también por mi canal de YouTube, Anivón Poveda. Esto ha sido un placer. He tenido al Gracias. equipo de Señales para que nos compartieran un poco de sus vivencias y sus experiencias y sobre todo también para que nos compartieran de la película que tienen que ver. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Dios. Bendiciones. Hasta el próximo programa. Gracias. Gracias, Ani. Muchas gracias, Ani. Ninfa. Gracias, Ninfa. Gracias a ti, Ani. Nacional FM presentó La Vida de Colores con Annie Bon, un espacio donde cada palabra pinta de carga positiva tu vida.